Ahora sí. Entonces partimos ahora con otro tema, ojalá que lo podamos agotar solo esta sesión, no deberá ser más largo, pero a veces se extiende un poco, que es el tema del análisis dimensional. Entonces esta es una herramienta útil para el ingeniero, porque es una herramienta que uno usa para chequear expresiones matemáticas de interés físico, pero también para construir expresiones matemáticas de interés físico. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. Se trata de que las cantidades físicas que ciertamente uno mide con instrumentos, con distintos instrumentos, y por tanto se expresan en distintas unidades, tienen alguna propiedad en común. Por ejemplo, si uno piensa en cantidades como la posición, la distancia o el recorrido. Posición es ubicación. Por cierto, un lugar, yo puedo decir que está tantos metros de ese muro, pero tantos metros de ese otro, pero en definitiva yo doy su ubicación especificando una cierta longitud y otra longitud. Especifiqué, a pesar de que son dos números, cantidades con dimensiones de longitud. Ya puedo haberlo expresado en centímetros también o en pie, pero en definitiva yo expresé longitudes. Si yo hablo de distancia, a eso me refiero, ¿no es cierto?, a dos puntos y la línea recta entre dos puntos, yo puedo medir a lo largo de esa línea cuántos metros o cuántos centímetros o cuántos pies o yardas hay. También es una cantidad de física de interés, ¿no es cierto?, que se mide en unidades que son longitudes. Recorrido es, ¿no es cierto?, cuando uno va por una carretera, gira, hace una curva y finalmente cuenta kilómetros, marcará kilómetros, y si es cuenta millas, marcará millas, ¿cierto?, a lo largo de la curva. Entonces ahí uno tiene otra noción, el recorrido, ¿no es cierto?, pero que también es una cantidad que se mide en unidades que son longitudes. Todas esas cantidades físicas diferentes tienen en común el medirse en longitudes. Después hay otras cantidades de la física que aparecen. Por ejemplo, la aceleración es una cantidad que vamos a ver más adelante, vamos a tratar de definir correctamente, y tiene partes. Hay una parte que se llama aceleración normal, hay otra parte que se llama aceleración tangencial, e incluso hay otros tipos de aceleraciones, aceleración angular, por ejemplo. Pero en particular, la aceleración común, por así decirlo, es una cantidad que se mide en una combinación que, debido a cómo uno la define, resulta en longitud sobre tiempo elevado al cuadrado. Eso distingue a una aceleración. ¿Y por qué? Veremos. Pero una aceleración es una cantidad cuyas unidades son, por ejemplo, metros sobre segundo cuadrado, o kilómetros sobre minuto cuadrado, o yardas sobre días cuadrados. No importa, mientras las unidades de esa cantidad correspondan a unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado, esas corresponden a una aceleración. Ya sea metros sobre segundo cuadrado, yardas sobre minuto cuadrado, etc. Todas esas corresponden, o todas tienen esta propiedad, de ser longitud sobre tiempo. Por supuesto, hay otras cantidades como la masa, ¿no es cierto?, que se puede medir en kilogramos, libras o alguna otra unidad. Y corresponde a una sola noción, que es la noción de masa, la dimensión de masa. Ahora, en el electromagnetismo aparecen otras cantidades. Aparecen la carga eléctrica, aparecen los amperes, y ahí se cuela una dimensión nueva. Algo general que es nuevo. Así como existen las nociones de longitud, tiempo, masa, va a aparecer después la noción de carga. Y esa uno dice que son dimensiones fundamentales de la física. La longitud, la masa y el tiempo son dimensiones fundamentales de la física. Y distintas cantidades físicas tienen combinaciones de esto, distintas. Por ejemplo, velocidad y rapidez, que son cantidades parientes, tiene una combinación donde aparece longitud sobre tiempo. Aparecen unidades de longitud divididas por unidades de tiempo. Otra cantidad que de interés en física es el momentum. Entonces aquí estamos hablando de
velocidad, de rapidez. Aquí estamos hablando de aceleración. Podríamos estar hablando de otra cantidad que se llama el momento. Entonces, el momentum es una cantidad en que entra la masa y entra una velocidad. Una velocidad es una longitud sobre tiempo. Entonces, el momentum es una cantidad que tiene esta combinación de las dimensiones fundamentales: masa, longitud sobre tiempo. La fuerza, cualquiera sea la unidad que se exprese, es una combinación de masa por aceleración, es decir, de masa por longitud dividido tiempo al cuadrado. Uno puede ver masa y aceleración entran como las combinaciones. Toda la mecánica se hace con solo 3 dimensiones fundamentales. Y estas son longitud, masa y tiempo. El electromagnetismo requiere 4 dimensiones fundamentales. El electromagnetismo requiere longitud, masa, tiempo y carga eléctrica. Es impresionante que una cosa tan compleja como el electromagnetismo solo intervenga 4 dimensiones fundamentales. Todas las cantidades que uno va a definir son cantidades que son multiplicaciones o divisiones donde entran estas cantidades. Entonces, en la mecánica tenemos esas dimensiones fundamentales, longitud, masa y tiempo, y como para reforzar la idea, ¿no es cierto? Ahí en la primera columna tengo las dimensiones fundamentales y después a la derecha distintas unidades en esa misma dimensión, ¿no es cierto? Metro, yarda, milla, pulgada, son cantidades cuya dimensión es longitud. Segundo, día, año, etc. La vida de mi abuelita. Son cantidades cuyas dimensiones son tiempo. Gramo, libra, onza. La masa de mi abuelita. Son cantidades que, ¿no es cierto?, que expresan dimensión de masa. Y en el discurso del electromagnetismo uno agrega una dimensión adicional que es la carga eléctrica. Muchas veces uno reexpresa la carga eléctrica en términos de una dimensión de corriente eléctrica. Ahí aparece el ampere. En fin, ahora esto tiene un uso. Quizás lo primero es poner un énfasis un poquito a la nomenclatura que vamos a usar. No sé hasta dónde han ido con Carlos Picarte adentrándose en el concepto de funciones. Vamos en las cónicas. Van en las funciones cónicas, van en las cónicas como las relaciones X y qué sé yo, ¿no? Sí, claro. Entonces ustedes tienen claro, por ejemplo, que esta combinación X cuadrado sobre B cuadrado por 1 corresponde a la ecuación de una elipse. Estamos en círculo. Sí, dice que deberíamos estar ahí. Está en cuadrado más I cuadrado igual R cuadrado. Uno aquí podría despejar. En esa expresión uno podría despejar I. Con esa expresión uno podría despejar la cantidad de I. Entonces voy a restar X cuadrado a ambos lados. Si resto, por supuesto, eso se cancela con aquello. Entonces me queda I cuadrado igual R cuadrado menos X cuadrado. Voy a extraer raíz cuadrada a ambos lados. Y si extraigo raíz, esto es I. Bueno, puede haber un más o un menos. Pero me voy a olvidar un poquito de eso. Entonces tengo que I es una cantidad cuyo valor depende de qué valor tome X. Entonces uno dice que esto es una función de X. Esa función de X expresa la forma de un círculo.
si uno se da un valor de R, me doy un valor, por ejemplo, para x igual 0, este término no está, la raíz de r cuadrado es r, entonces cuando aquí en eje de las x pongo y igual 0, y doy r. Y después cuando aumento x hasta que x sea igual a r, entonces r cuadrado con r cuadrado se cancela y eso da 0. Y en los puntos intermedios uno tiene una curva que corresponde a 0. Para cada valor de x hay un valor 0. Entonces uno dice que y en este caso es una función de x. Bueno, también puede funcionar para el área de un círculo, como para profundizar un poquito el concepto de función, que lo vamos a tener que profundizar en otra función. Si uno tiene un círculo de un cierto radio, me corresponde un área, por supuesto. Si yo hago un círculo que sea de un radio más grande, voy a tener un área diferente. Entonces, hay una relación entre área y radio. Se dice que el área es una función del radio. ¿Cuál función? La que conocemos. Y por el radio al cuadrado. Esa función, esa fórmula. A veces la gente y la gente, me refiero a mí y otros profesores, un estándar en el mundo, no anota esto como A función de R, sino que en una especie de abuso del lenguaje, uno anota A igual A de R, para indicar que A es una fórmula de R. O acá uno anota, en vez de I igual F de X, uno anota I igual I de X. Es raro porque el I está a la izquierda, está a la derecha, uno dice, ay, si simplifico con I me queda igual un paréntesis. No. Es una manera penquita, digamos así por un lado, pero muy cómoda para decir, ¿sabe qué? El número A que usted tiene lo obtiene usando una fórmula para que depende de R. ¿Ya? Entonces uno dice que eso es una función. Dado un R, le devuelve un valor grande. Si ponemos R igual 1, un metro, entonces le voy a devolver 3.14 16 metros cuadrados. Entonces, A de 1 son 3.1416 metros cuadrados. Si yo pongo 2 metros, 2 por 2 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Me va a dar 4 veces pi. ¿Y eso cuánto es? Como 12. ¿Pueden calcularlo, por favor? Pero va a ser 4 veces pi. Y uno puede seguir con otros valores. Entonces uno tiene la idea de que dependiendo del argumento, este es el argumento de la función. El argumento de la función. En este caso es R. Este otro es el valor de la función. A veces el argumento se llama variable independiente. También se lo conoce como variable independiente. El otro es la variable dependiente, pero pensemos en el argumento y el valor. Acá lo mismo. X sería el argumento y Y sería el valor que toma la función. Entonces, si el argumento es R, el valor de Y es 0. Si el argumento de X es 0, el valor de Y es R. Si el argumento es un valor entre medio, no sé, un número entre 0 y 1. Acá uno quiere extender esa idea. Dimensión es el nombre de una función, es como el A de esta fórmula. Y R, allí, rapidez es el argumento, es como el R de esta fórmula. Y entonces la dimensión es una operación sobre la rapidez, calcularle sus dimensiones. La dimensión de la rapidez
es longitud sobre metro. La dimensión de una velocidad es longitud sobre metro. No es que yo escriba la fórmula y no es que tenga una fórmula especial, es una tabla que yo me aprendo de memoria nomás. Cada vez que yo le calculo dimensión a una rapidez, me devuelve longitud sobre metro. Cada vez que yo le calculo dimensión a una velocidad, me devuelve longitud sobre metro. Cada vez que le calculo la dimensión a una distancia, me retorna longitud. Cada vez que le calculo dimensión a un recorrido a lo largo de una trayectoria, me retorna longitud. ¿Me siguen? Pero si yo en vez de calcularle dimensión a una rapidez o a una velocidad, le calculo unidades en el sistema internacional, entonces me tiene que retornar en el sistema internacional las unidades de rapidez son metros sobre segundo y las unidades de velocidad son metros sobre segundo en el sistema internacional. ¿Se fijan? Entonces esa dimensión, abre paréntesis, cierra paréntesis, lo vamos a usar como calcularle la dimensión a la cantidad que está entre paréntesis. Y cuando diga unidades de una cantidad física, tengo que el sistema internacional escribir reemplazar, ¿no es cierto?, aquello por sus unidades. ¿Sí? Entonces vamos a usar esa nomenclatura como si fuese una especie de función que la aplico a una cantidad física. ¿Profesor? Sí, adelante. No es que anteriormente usted escribió el momento. ¿Qué es el momento? El momentum es una cantidad vectorial. Hay varios tipos, ¿no? Hay varios tipos, pero hay uno que se llama el momentum lineal, que es el producto de la masa de un objeto, que es una cantidad que no tiene dirección, por la velocidad, que es una cantidad que tiene dirección. Y es una medida del ímpetu que lleva el objeto. Un tanque a 20 kilómetros por hora, ¿no es cierto?, tiene cierta masa y una velocidad. Tremendo ímpetu. Pero una mosca a esa misma velocidad lleva muy poco ímpetu porque su masa es muy pequeña. Entonces un tanque puede destrozar una pared, pero la mosca ¿sí? Eso. Quizá indirectamente se relaciona con la energía que pero la cual también interviene en masa y velocidad. Entonces el momentum tiene dirección. Hay una cantidad variante que se parece, no es lo mismo, no trabaja de manera que la energía cinética. A la energía cinética a veces la notan con la letra K, mayúscula, y en la mecánica clásica es el medio de la masa por el cuadrado de la rapidez, o sea, esta cosa, su tamaño, pero elevado al cuadrado. Y también tiene masa y rapidez. Así que ciertamente un tanque tiene más energía cinética que una mosca, a la misma rapidez. Pero una bala, ¿no es cierto?, de poca masa, pero tiene más... puede tener una tremenda energía cinética, y una pelota de una masa que tiene mucho más masa que una bala, de una rapidez más pequeña, no. Entonces la bala puede romper una pared y la pelota a lo más rebota. ¿Sí? Todo depende de cómo se conjuga la masa y el tamaño de la velocidad. Entonces esta es otra cantidad de la energía cinética. Entonces esta cantidad de energía cinética tiene dimensión de cada energía cinética, ¿no es cierto?, va a ser masa y la rapidez al cuadrado, o sea, longitud sobre tiempo, pero el cuadrado, la longitud al cuadrado y el tiempo al cuadrado. Esas van a ser sus dimensiones. Entonces tenemos esta idea original y tenemos algunas cantidades físicas de interés, por supuesto, posición, distancia de recorrido, que ya la había nombrado, que tiene dimensión de longitud, rapidez y velocidad, a pesar de que son cantidades parientes, pero son diferentes. La rapidez es algo que tiene tamaño pero no tiene dirección, la velocidad es algo que tiene tamaño y dirección, perfecto. Ambas tienen su dimensión en longitud sobre tiempo.
entonces usted nos va a dar como un valor y nos va a dar rapidez. Solo tenemos que saber que rapidez es igual a longitud por de tiempo. Claro, uno tiene que saber, o sea, uno tiene que tener claro que cada vez que uno expresa una rapidez es una cantidad cuyas dimensiones son longitud sobre tiempo. Es un concepto general. ¿Eso quiere decir que la rapidez o la velocidad sí o sí va a tener un inicio y un final? ¿Va a tener un? ¿Un inicio y un final? Por ejemplo, el auto. O sea, de un punto a otro. Las dimensiones, o sea, puede haber una rapidez inicial, Sí. ¿no es cierto? Puede haber una rapidez final. La rapidez inicial tiene dimensiones de longitud sobre el tiempo. Sí. La rapidez final tiene dimensiones de longitud sobre el tiempo. El valor es distinto. Una puede ser grande, la otra puede ser pequeña. Y puede pasar de grande a pequeña. Y en todo momento la cantidad es longitud sobre tiempo. Ah, ya. ¿Sí? Profesor, ¿podría dar como un ejemplo entre rapidez y velocidad? Que igual estoy como confundido. Es que yo te lo voy a decir así. Yo tengo una velocidad cuando me muevo para allá a una cierta cantidad de metros por segundo, ¿cierto? Y esa velocidad es diferente si me muevo en esa otra dirección. No es lo mismo moverme para acá que moverme para allá. Entonces aquí voy a la misma rapidez, ¿sí? Pero en otra dirección, tengo una velocidad diferente. Entonces, la velocidad sí tiene sentido. La velocidad tiene dirección. Ahora, yo aquí tengo una rapidez en esa dirección. Yo ahora tengo mucha más rapidez en esa dirección. ¿Sí? Y puedo tener mucha más rapidez en otra dirección. La rapidez en esta dirección fue similar a la rapidez en esta otra. Así que moviéndome rápido para acá y volviendo con la misma rapidez para el otro lado, no importa la dirección. Entonces, la cantidad es cuán rápido voy. La velocidad es cuán rápido y hacia dónde. ¿Ya? Esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. Ya lo vamos a enfatizar cuando entremos a los vectores. Pero no importa, cualquiera de las dos se miden en unidades que son longitud sobre tiempo. Las aceleraciones, uno puede hablar de la aceleración con dirección o puede hablar también de la aceleración sin dirección. No importa. Lo importante, en el análisis dimensional que nos interesa es que son cantidades que son expresadas como un número dividido por longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Sí? En unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. Y puede tener adicional o no una dirección. Si no la tiene, porque estamos hablando del puro tamaño, y si la tiene, porque estamos diciendo además de cuánto hacia dónde. Sí. Profe, ¿la aceleración era una derivada de la velocidad? Oh, sí, tiene que ver con una derivada de la velocidad. Sí, sí, pero hay que no hacerla derivar todavía, no lo va a seguir. ¿Ya? Vamos a ver si nos da el tiempo para tratar de meter ahí cómo derivar de manera práctica y rápida. Hay otras cantidades que son, por ejemplo, algo que se llama frecuencia y frecuencia angular. Son cantidades parientes. ¿Ya? Frecuencia es, por supuesto, cuán seguido ocurre un evento, que se repite, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ¿conocen el metrónomo? Sí. El metrónomo, uno le mueve la masita, ¿no es cierto?, la barra, y si lo deja cortizo, tac, 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 entonces en un minuto puede ser, qué sé yo, 180 golpes, o si uno sube la barra, puede hacer, no sé, pues 30 en un minuto. Entonces, frecuencia se refiere a eso. ¿Cuántos golpes? ¿En cuánto tiempo? Frecuencia angular es distinta, porque frecuencia angular tiene que ver con cuántas vueltas doy medida en ángulo sin dimensión, que es algo que tenemos que discutir. ¿Y el voltaje? ¿Ya? ¿Qué crearía? ¿Perdón? ¿Frecuencia angular o frecuencia El voltaje es una cantidad que involucra la carga eléctrica. Entonces tiene una dimensión más. Así que no la podemos discutir todavía, hasta que introduzcamos fuerza eléctrica y la definición es apropiada. El voltaje involucra la carga eléctrica y un pariente de la energía. Un pariente de la energía. Es una cantidad que se obtiene
entre la energía y la carga eléctrica. Ya lo vamos a definir en su momento. Entonces ahí tenemos frecuencia y frecuencia angular, son cantidades parientes y ambas se miden como 1 sobre el otro. Es decir, cantidad de número de algo dividido por... Eso no tiene dimensión, por ejemplo. Dividido por qué. Cuando yo cuento, cuento. 1, 2, 3. No me importa si son dedos, personas, cuento. Número y otras cosas en cuánto tiempo. Entonces, ese número no tiene dimensión. El numerador es adimensional. No tiene dimensión. El denominador es tiempo. Después tenemos, qué sé yo, otras cantidades que vamos a recordar. Por lo menos uno tiene que manejar unas pocas definiciones básicas. Entonces, tenemos esta noción. El sistema internacional de unidades, ¿no es cierto? Las dimensiones, longitud y masa se escriben con mayúscula. Las dimensiones se escriben con mayúscula. Yo acá tengo que corregir esta presentación porque ahí las puse con mayúscula y minúscula. En estricto rigor siempre se anotan con mayúscula. Esa es la convención. A veces uno abrevia, y a veces uno abrevia tanto que escribe M, L y T. Se cansa una palabra tan larga como masa, tiempo, longitud. Y por supuesto, ¿no es cierto?, tenemos unidades en sistema internacional de sobrevivencia. ¿Para qué se usa el análisis dimensional? Se usa para hacer dos tipos de cosas. Una es mirar si las fórmulas que estamos usando son correctas desde el punto de vista de las dimensiones, si están bien escritas. Esa es una manera en que tenemos que aprender. Y la segunda manera en que tenemos que aprender es descubrir fórmulas nuevas que yo no conocía, pensando un poco y usando el análisis dimensional. Entonces, un ingeniero en terreno le dicen, ¿sabes qué? Aquí tengo este asunto, mira, sale tanta sal para allá, tanto de oro, tirará unos números y hará análisis dimensional y encontrará una fórmula gruesa, muy gruesa, que le da una explicación de, qué sé yo, el caudal de esto versus la altura o no sé qué. Uno hace análisis dimensional para inventarse fórmulas que no conoce. Y muchas veces en terreno uno no tiene ningún modelo físico, ni matemático, ni el jefe que le diga cuál es la fórmula y uno tiene que arreglársela con lo que tiene. Y la herramienta más básica que tiene el ingeniero para arreglársela es el análisis dimensional. El análisis dimensional es una herramienta poderosa que uno le enseña a leer las ecuaciones, le enseña a darse cuenta de sus errores y cuando uno ya tiene más dominio, le enseña a deducir fórmulas para un problema. Entonces vamos a tratar de, en esta sesión, tomar el sabor de lo primero y un poquito de lo segundo y ojalá lo rematemos en esta sesión, sino en la otra. Y ahí tenemos ejemplos para desarrollar. Entonces, una manera es chequear si las fórmulas que estoy usando son válidas. Y la otra es tratar de obtener fórmulas nuevas para un problema físico, fórmulas que yo no conocía para un problema físico. Y vamos a ver ejemplos de cómo se puede hacer. Entonces, desde el punto de vista del chequeo, hay un principio que se llama homogeneidad. ¿Ustedes saben lo que son los términos de una expresión matemática o de una expresión algebraica? ¿Qué son los términos de una expresión algebraica? ¿Qué significa cada uno? ¿Valor? Cuando uno le enseña álgebra, le enseñan los términos de una expresión algebraica, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que saben sobre los términos de una expresión algebraica? ¿Qué es una expresión algebraica? Ya una expresión que involucra letras y números, ¿no? Puede involucrar multiplicaciones, restas, sumas, elevar a potencia, sacar raíz. ¿Sí? Esta que escribimos en delante es una expresión algebraica. Y igual raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Eso es una expresión algebraica. ¿Sí?
esta otra igual a x cuadrado más bx más c. ¿Qué suena eso? Es una expresión algebraica. Esta igual a x más b, o a veces también la gente escribe igual mx más c, no importa, es una expresión algebraica. ¿Sí? Esta expresión algebraica tiene tres términos. Tres términos. Esta otra tiene solo dos términos. Esta también tiene dos términos. Términos son estas cantidades. Ese es un término. Este es otro término. Y este es un tercer término. Hay tres términos en esta expresión. En esta otra solo hay dos términos. Aquí dentro del símbolo de raíz hay dos términos. Ese y este. Estos términos son términos porque están separados por símbolos de suma. Estos de acá son términos porque están separados por símbolos de suma recta. Entonces, los términos son cantidades donde aquí se entiende que hay una multiplicación, pero nadie puso el punto multiplicativo. Se entiende que A multiplica X cuadrado. Se entiende que B multiplica X. ¿Ya? Entonces, los términos son fórmulas de letra en que solo hay multiplicaciones, elevaciones a potencia, pero no hay sumas ni restas. Entonces aquí ese es un término porque solo hay multiplicaciones. Detalladamente es una x por x. Por x por x. Es el detalle de x cuadrado, ¿no? Ese es un término. Este otro es más sencillo, b por x. Entonces, este término involucra el producto de tres cantidades, este involucra el producto de dos. Y este está solito. Entonces, términos son expresiones donde hay multiplicaciones, etcétera, separadas por símbolos de suma o de resta. Podría ser también cuando tenga a igual a, voy a poner uno más explícito, 4x cuadrado menos 2x más 3. Aquí hay menos 7c, por poner otra cosa. Entonces, aquí hay 4 términos que están separados por símbolos de suma. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el principio de homogeneidad de la física? Y del Sistema Internacional de Unidades? Que ustedes van al documento del Sistema Internacional de Unidades en español, lo abren, lo leen y le van a hablar de los principios de homogeneidad. Y le van a hablar de las dimensiones, y le van a hablar de las unidades, aunque no lo crean. Ahí. Lo que dice es que todos los términos por separado tienen que tener las mismas dimensiones físicas. Este término podría ser longitud sobre tiempo. Si este es longitud sobre tiempo, no importa cómo se mezclen las unidades de cada una de las cantidades, pero que el resultado final sea longitud sobre tiempo, el otro tiene que ser longitud sobre tiempo también, y el tercero también. El de la izquierda, el que está detrás del signo igual, también. Si no se cumple eso, la fórmula para la física está mal. Está mal, no sirve para nada, la basura. Indiferente de que tengan diferentes terminología de, en vez de, no sé, pues de segundo uno sea en hora, o de metro sea yarda. Sí, independiente que tú la unidad, la cantidad A, por ejemplo, lo hayas especificado en yarda, en sistema inglés, y el X lo haya especificado en sistema internacional, y que el B lo haya especificado en el sistema chino, y el X esté en lo que usan, no sé, pues acá, los araucanos. ¿Ya? Pero la combinación de unidades tiene que tener una dimensión tal que en este de lo mismo que en este otro, y de lo mismo que en el otro. Porque después, cuando tú quieras sumar, cuando quieras calcular la suma de los tres términos, tú vas a convertir el B a unidades del sistema internacional, el X también, del sistema chino va a pasar al sistema, ¿ya? Y acá del sistema inglés, la mezcla con el otro sistema, vaya a pasar a un solo sistema y vaya a sumar al final. Y tienes que sumar cantidades que tengan las mismas dimensiones y que estén expresadas en las mismas unidades.
Si las cantidades no tienen las mismas dimensiones, ocurren disparates como que 1 resulta igual a 0. Sí, uno puede inventar una fórmula tal que bajo una transformación con una conversión de unidades le dé que a la izquierda que 1 igual a 0 a la derecha. Lo cual sabemos que es un absurdo. Pero si las dimensiones están correctas en cada término, tú haces transformaciones de unidades y nunca pasa eso. Todo es coherente. ¿Ya? Por eso las transformaciones de unidades que hacemos en la primera clase. Sí, las que hicimos en la primera clase. Sí. ¿Pueden poner un ejemplo concreto para que se entienda mejor la idea? ¿Ya? Entonces, el principio de homogeneidad es eso, allá arriba. Los términos de una expresión física, o una expresión matemática, pero la expresión física es más exigente que la expresión matemática, deben tener las mismas dimensiones. Ahí debe decir, cada uno de los términos por separado debe tener las mismas dimensiones. ¿Ya? Si eso ocurre, la fórmula que uno tiene es candidato a ser una buena fórmula para la física. Si eso no ocurre, uno tiene que descartarla, así, pensarlo más. Está mala. ¿Ya? Eso significa que el profesor está mirando, ¿no es cierto?, en el desarrollo del estudiante, que el estudiante no deje la crema y mezcle peras con manzana. ¿Vale? Porque no puede sumar peras con manzana porque son cantidades con dimensiones diferentes. ¿Sí? A menos que esté hablando de la masa de la pera más la masa de la manzana, que son cantidades que tienen la misma dimensión. O la longitud de la pera con la longitud de la manzana. Ahí son cantidades que tienen la misma dimensión. ¿Cierto? Entonces, cuando uno dice que todos los términos de una expresión tienen que tener las mismas dimensiones, está pensando, por ejemplo, que el i que está a la izquierda tenga las mismas dimensiones que la expresión que está a la derecha. Sí, por ejemplo. Entonces, si la dimensión de x fuese longitud y la dimensión de y también fuese longitud, ¿qué es lo que uno espera, ¿no es cierto?, cuando uno hace un gráfico en el espacio y tiene aquí x e y, pensando que esto es, por ejemplo, norte-sur, y el otro este-oeste, ubicación geográfica, ¿no es cierto? Esta es una curva en este espacio que tiene esta línea. Es una parábola. No sé si me echaron bien la parábola. Sí, es una parábola. Entonces, la dimensión de y es longitud. La dimensión de x es longitud, pero x está al cuadrado. Así es que aquí tengo longitud al cuadrado asociado a x. Y aquí tengo longitud asociado a y. Pucha, el a no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser una cantidad cuya dimensión sea 1 partido por longitud. ¿Se dan cuenta, no? Porque entonces longitud al cuadrado multiplicado por 1 partido por longitud se cancela con longitud cuadrada, longitud arriba, y me queda longitud. Y entonces el lado derecho tiene las mismas dimensiones que el lado izquierdo. ¿Sí? Así que una buena fórmula para la física sería esto. Y igual 1 partido por 4 metros por x cuadrado. Aquí el A vale 1 partido por 4 metros. Esto sería el A. Entonces el A vale 1 partido por 4 y sobre metro. Lo voy a escribir como 0.25 metros a la menos 1, porque está dividiendo la unidad. ¿Sí? Es una buena cantidad porque si esto está en metros, metro al cuadrado se cancela con metros y me da metros, que es lo que tengo a la izquierda. Longitud y longitud al cuadrado. Entonces necesito que los coeficientes que acompañan
tenga las dimensiones apropiadas para que el resultado sea correcto. Eso es la cosa sencilla. Allá tenemos una cosa que aparece. ¿Ah? Profe, consulta, pero ¿eso es solo para el álgebra? Porque acá, por ejemplo, en fuerza tiene dimensiones de masa. Sí, de tiempo. eso es para cualquier combinación que aparezca de la física, ya sea fuerza, aceleración, tiempo, qué sé yo. El cómo entran tiene que ser coherente en el sentido de que el lado izquierdo, un signo igual, tenga las mismas dimensiones que el lado derecho. O si tengo una suma al lado derecho o una resta, los términos que están entre la suma y la resta tienen que tener las mismas dimensiones. No es solo para ejemplo, es para todas las fórmulas de la física. Todas y cada una. Tienen que respetar este principio. Si no lo respetan, no pertenecen a la física. Pertenecen a la fantasía de un matemático y punto. ¿Ya? No son aplicables a la naturaleza. ¿Cómo estamos con el concepto? Yo sé que lo quiero realizar, ¿no es cierto? Lo vamos a realizar. Miremos desde el punto de vista de las unidades. ¿Ah? Esta formulita es conocida. ¿Ah? Esa formulita es una fórmula que es válida cuando la cantidad A es un número fijo, un número que no cambia en el tiempo. ¿Ah? Y cuando la cantidad T destaca tiempo, el tiempo que marca el reloj, por ejemplo, un cronómetro, entonces yo lo echo a andar y el tiempo crece, y al lado izquierdo ves una longitud y la longitud también crece. ¿Ya? Es una parábola, la longitud crece proporcional al cuadrado del tiempo y A es el factor de proporcionalidad. Si A es constante, esta es una fórmula que es válida a la física, ya vamos a entender cuándo, más adelantito. Por ahora el análisis dimensional. Lo importante es que a la izquierda tengo una longitud, a la derecha tengo un tiempo al cuadrado. Y en un medio es un número nomás, no tiene dimensiones. Es un mero número. Un número así como cuando la mitad de una persona, la mitad de un dedo, la mitad. ¿No? Sin importar si es dedo o persona. La mitad es un factor un medio. Ese es un número sin dimensión. Por lo tanto, no tiene unidades. Pero el A tiene que tener las unidades correctas para que la fórmula me dé longitud a la izquierda. Entonces, si uno analiza desde el punto de vista dimensional, ahí tenemos D distancia medida en metros, ¿no es cierto? Supongamos que el tiempo sea 10 segundos. Supongamos que A tenga esta combinación de unidades, longitud sobre tiempo al cuadrado, que sea una aceleración, de valor 2. Entonces, uno quiere chequear si eso está bien. Entonces, a la izquierda yo sé que tengo longitud, a la derecha tengo un medio A por T cuadrado. Reemplazo para ver qué es lo que tengo. ¿Ya? Entonces, un medio 0,5. Ok, el A me dijeron que era 2 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. Y me dijeron que el T era 10, pero el 10 está elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Así que es 10 por 10, 100. Y el S es S por S, S cuadrado. Entonces, si hago la operación, 0,5 por 2 es 1, y eso multiplicado por 100 me da 100, y me quedan metros, me queda el segundo cuadrado en el denominador y me queda el segundo cuadrado en el numerador. Y uno ve que este segundo cuadrado se cancela con ese otro para quedar un resultado que son 100 metros. ¿Sí? Funcionó porque el A está escrito en las buenas unidades. Porque el A es una cantidad que es longitud sobre tiempo cuadrado. Si no fuese una cantidad que fuese longitud sobre tiempo al cuadrado, la fórmula es un disparate. ¿Me siguieron? Entonces, esa fórmula respeta el principio de homogeneidad. Y uno puede inventar otras. Ahí está el hecho que ambas son longitudes. Uno puede inventar otras. Por ejemplo, como rapidez es longitud sobre tiempo, esta fórmula D igual B por T también es una buena fórmula para la física. No sé para qué problema, pero es una fórmula que es sana para la física. Si D es longitud, o tiene dimensiones de longitud, y T tiene dimensiones de tiempo,
factor que esté frente al t tiene que tener dimensiones de longitud sobre tiempo, no le queda otra. Tiene que tener esas dimensiones para que tiempo se cancele con tiempo y le dé longitud como resultado de toda la expresión, y eso sea lo mismo que lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, esta es una fórmula que también respeta el principio de homogeneidad. Es una fórmula sana para la física. Uno puede inventar otras fórmulas. Por ejemplo, si tengo una longitud, así como d igual, podría ser que en otra fórmula aparezca i igual a d más b por t. ¿Ya? Si d es longitud, como b es longitud sobre tiempo, y como t es una cantidad que tiene dimensiones de tiempo, entonces veo que vamos bien. Este término tiene dimensión de longitud separadamente de este otro. ¿Sí? Y la suma va a dar un número que tiene dimensiones de longitud. Así que yo espero que el lado izquierdo entonces también sea longitud. ¿Sí? Incluso podría hacer una cosa como el i pasarlo restando por el lado derecho y dejar un 0 a la izquierda, restar i a ambos lados y escribir 0 igual d más b por t menos i. ¿Por qué no podría hacerlo? Es la misma fórmula escrita de otra manera. Los tres términos tienen las mismas dimensiones. Así que esa fórmula escrita de esa manera o de la otra es una fórmula sana en la física. ¿Son esas mismas longitudes, no? ¿O puede ser cualquier magnitud? Puede ser cualquier magnitud. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Mira esta otra. Esta también aparece por eso. Si B es rapidez, si B sub 0 es rapidez inicial, esto podría ser rapidez final. Esto podría ser rapidez inicial. Si A es una aceleración y si dx denota posición. La siguiente fórmula es una fórmula que relaciona B de 0 a y x. B, rapidez final al cuadrado, igual a rapidez inicial al cuadrado, más aceleración por posición. Si uno la analiza, como esto es una rapidez, el B, tenemos longitud sobre tiempo, pero está al cuadrado. Está al cuadrado, entonces en realidad la longitud al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado. Como esto es una rapidez inicial, también sus dimensiones son longitud sobre el tiempo, la de 0. Pero está al cuadrado. Entonces, esto es longitud al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado. Vamos bien. Hay un símbolo de suma separador. Analicé por separado de sub 0 cuadrado y voy a analizar por separado, y lo digo bien fuerte, separado, no puedo sumar lo que salga aquí con lo que salga allá, en dimensión. Es un análisis por separado. Cada término por separado tiene que tener la misma dimensión, por separado. Entonces, regla separadora. Aceleración en longitud sobre el tiempo al cuadrado. Mientras que x posiciones es una cantidad de dimensiones de longitud. Se ve que esta combinación, longitud por longitud, de longitud cuadrado sobre el tiempo cuadrado, entonces esta fórmula se ve sana para la física. ¿Sí? Aunque estrictamente no sirve para la aceleración constante. En la aceleración constante hay un 2 aquí. Pero si le pongo un 1, a lo mejor sirve para una aceleración que no es constante, que no sé cómo depende del tiempo. Y de qué manera extraña tiene que depender del tiempo para que esa fórmula funcione. Pero estoy seguro que existe una aceleración que depende del tiempo de una manera muy especial, tal que me da esa fórmula. Te lo puedo asegurar. ¿Ya?
Ahora, si la aceleración es constante, si A fuese una aceleración constante, eso lo vamos a demostrar más adelante, entonces tiene que haber un factor global adimensional. Entonces, esa es una buena fórmula para la física. Pero si yo pusiera esta otra, D igual de 0 cuadrado más 9 por el 2, A por T, no va a ser. Porque aquí a la izquierda tengo longitud sobre tiempo al cuadrado, acá por separado tengo longitud sobre tiempo al cuadrado, y acá por separado tengo una cantidad que es aceleración. El 2 no importa porque es dimensional, es un número. Tengo longitud sobre tiempo cuadrado multiplicado por tiempo. Se cancela un tiempo con uno de los tiempos y me queda longitud sobre tiempo. No está cuadrado. Por lo tanto, esta fórmula está pésima. Tiene letras bonitas ahí que como que dicen ahí que hay algo de la física, pero no puedo sumar longitud cuadrado sobre tiempo cuadrado con longitud sobre tiempo. ¿Sí? No puedo. Entonces, no es de la física. Es de la fantasía de algún matemático de otro curso, pero no es de la física. Vale. Eso también aplicaría si yo a esa fórmula quisiera, no sé, poner masa. ¿Aplicaría el mismo término de homogéneo? El principio incluye los casos con masa, todo. Toda fórmula de la física en que entre masa, longitud y tiempo de la mecánica tiene que respetar este principio. Todas. Vamos a la mojojojo, la cajita. Así que esa expresión de allí, ¿no es cierto?, es una buena expresión porque la dimensión de D y la dimensión de B por la dimensión de D, ¿no es cierto?, son la buena combinación. La dimensión de D va a ser longitud, la dimensión de B longitud sobre tiempo, la dimensión de T es tiempo, se cancelan los tiempos y me queda longitud igual. ¿Sí? Ahí esa es una buena fórmula en la física, lo que resulta lógico. ¿Podría en ese caso sumar D más T? No sé qué problema, pero puede ser. Es una expresión dimensionalmente válida. No podría sumar D con B por T cuadrado. Porque si bien la combinación B por T es longitud, la combinación B por T cuadrado es una combinación de longitud por tiempo, mientras que esta es solo longitud. Tienen dimensiones diferentes. Ahí D tiene dimensiones de longitud, pero B por T cuadrado tiene dimensiones de longitud por tiempo. Entonces no se pueden sumar. Y uno se pregunta, ¿y por qué esta exigencia de que las dimensiones tienen que ser las mismas? Carajo, está esa exigencia. ¿Por qué tiene que pasar esto? Entonces, para tratar de convencerlos de por qué, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo así medio inventado. Entonces ahí dice, en un cierto desarrollo para determinar la cantidad de un estudiante de liceo, encuentra que la expresión para D está dada por D igual X más X cuadrado. Linda la forma. Y que X, le dice el profesor, en un dato, que vale 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, el estudiante dice X vale 1, tengo 1 más 1 al cuadrado, eso me da 2. Y responde, D vale 2 kilómetros, el profesor. ¿Sí? Ya no lo pensó mucho, reemplazó nomás el número y ya. Su compañero del lado, que está ahí poniendo y no sabe, dice voy a usar la fórmula del otro, de mi compañero, pero voy a engañar al profesor, así que no voy a usar 1 kilómetro para que no vea que copié. Yo voy a reemplazar 1 kilómetro por, voy a hacer una transformación de unidades. Voy a transformar kilómetros a metros. Porque eso sí que lo domina el estudiante. Entonces dice, voy a usar que 1 kilómetro son 1000 metros, y donde hay una X voy a poner 1000 metros, pero donde hay un X cuadrado voy a poner su cuadrado, que son
1.000.000 y los voy a sumar y me da 1.000.000 metros y al final dice lo voy a convertir a kilómetros porque el profesor me pidió la respuesta en kilómetros, ¿no es cierto? Y hace la conversión al final y dice 1.001 kilómetros. ¿Pero qué tiene que ver 1.001 kilómetros con 2? ¿Se fijan? Bajo una transformación de unidad. Quedó la crema. ¿Ah? En vez de darme 2.000 metros, que hubiera correspondido a 2 kilómetros, me dio cualquier disparate. Cuando uno tiene que todas las dimensiones en cada uno de los términos son las mismas, bajo una transformación de coordenadas los resultados son correctos. ¿Ah? Resultan correctos. 2.000 metros corresponde a 2 kilómetros y así sucesivamente. Pero si no tienen las dimensiones correctas, pasan estas cosas. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual cada uno de los términos por separado, insisto, por separado, yo no puedo sumar esto con esto, por separado. Ese término por separado lo analizo, me da algo, este por separado lo analizo, me da algo, este por separado. Y si todos los términos por separado tienen la misma dimensión, digo, bien, vamos bien. ¿Ok? Entonces en ese caso no hay consistencia porque no se cumplió con el principio de homogeneidad. El principio de homogeneidad es que todos los términos por separado tengan las mismas dimensiones. Entonces, ahí uno tiene algunas cantidades físicas, las vamos a ir reforzando igual un poquitito, y uno quiere aplicarla al chequeo. Y ahí tenemos algunos de los ejemplos que hemos visto. Por ejemplo, vimos ese con un factor 2 acá. Esto está bien. Esa es una expresión que se ve correcta porque en esa expresión uno tiene B sería una rapidez. Entonces uno tiene que B es una dimensiones de longitud sobre tiempo. Y la fórmula matemática que me están planteando es que hay un B0 y hay un A por T. Supuestamente A es aceleración. Entonces, esto es una rapidez inicial, también longitud sobre tiempo. Vamos viendo. No se olviden que debo analizar por separado. Aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado y tiempo es tiempo. La T es tiempo. Se cancela eso con eso, me queda longitud sobre tiempo, longitud sobre tiempo, longitud sobre tiempo. Vamos bien. ¿Cierto? Profesor, y en caso que la velocidad estuviera en un cuadrado, ahí no se cumple, ¿cierto? Claro, porque si yo tuviera B cuadrado igual B sub 0 cuadrado más A por T, resulta que acá tendría longitud sobre tiempo al cuadrado, para ese término, longitud sobre tiempo al cuadrado, para este otro, y acá solo tendría longitud sobre tiempo. Estas dimensiones no son las mismas que esas. Claro. Entonces, esto... Allá al principio tenemos B igual de 0 más AX. B es longitud, tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. B0 tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. Más A por X. Entonces acá A tiene dimensiones de longitud sobre tiempo al cuadrado. Y X tiene dimensiones de longitud. Todo esto me da longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Entonces no son sumables. No son sumables, porque las dimensiones de longitud sobre tiempo al cuadrado son distintas de la longitud sobre tiempo. Así que esta fórmula está mal. Entonces eso es una herramienta que uno tiene para chequear las fórmulas que está usando, para mirarlas de manera crítica y darse cuenta cuando uno comete un error, si está despejando mal, y dice, no, voy mal, las dimensiones no se están cumpliendo. ¿Ya? A ustedes les sirve, a mí me sirve, a todos nos sirve esto. Yo hago clases en un programa de magíster y me recordaron, porque estábamos revisando algo de análisis dimensional con los estudiantes,
Y me recordaron los estudiantes que el semestre pasado, después que hicimos un cálculo larguísimo, que fueron como 3 o 4 pizarras con letras chicas, cuando llegamos a cierta línea, dijimos, al pasar de una a la otra, tenemos un problema aquí porque hay un principio de homogeneidad que no se está respetando. Y empezamos a buscar hasta que pillamos el error, porque era cuestión de vamos bien, aquí pasó algo. ¿Dónde? Allí. Encontramos, corregimos y modificamos, y el análisis dimensional nos dijo al final, no, hay un error. ¿Ya? Entonces es una herramienta que uno usa. No es para las pruebas, no. Es una herramienta para el trabajo. Entonces ahí tenemos la idea del análisis dimensional. Uno puede tener la dimensión de B, longitud sobre tiempo, la dimensión de C, longitud sobre tiempo, la dimensión de A por X, longitud sobre tiempo al cuadrado por longitud, cuyo resultado longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. No se pueden sumar esas tres cantidades. No se cumple el principio de homogeneidad. La dimensión de A por X es distinta de la dimensión de A. Esa es longitud sobre tiempo al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, la otra es solo longitud sobre tiempo. Esa otra sí, pues esa, a pesar de que le falta un 2 para el caso de aceleración constante, pero lo que importa se ve bien. Dimensión de b cuadrado, longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, dimensión de b sub 0 al cuadrado, longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, dimensión de a por x. Si hay una aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado, si x es una posición es longitud, y entonces tenemos longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Los tres términos que están ahí, por separado, por separado, tienen la misma dimensión. Insisto, por separado. Se cumple el principio de homogeneidad. Entonces, hemos revisado el concepto de términos, ¿no es cierto? Una expresión algebraica donde hay multiplicaciones, divisiones, qué sé yo, potencia. Se separa un término de otro por símbolos de suma o resta o igualdad. ¿Sí? Y cada uno de los términos por separado tiene que tener las mismas dimensiones. ¿Qué hora es para irlo ubicando? 10, o sea, nos quedan como 15 minutos, ¿no? ¿Es eso? Ya esa ya la habíamos visto. Esta es una fórmula que aparece en el colegio, en la secundaria, y es bien conocida para el caso de aceleración constante. Es una fórmula que alguien dice, profesor, ¿te voy a aprender de memoria? Ojalá. También la puede aprender a deducir, que mejor. Pero lo cierto es una fórmula que involucra, dice lo siguiente. Voy a tratar de hacer un terreno aquí, un arbolito, un autito por acá. Donde estuvo al comienzo. Al comienzo estuvo, supongamos que hay un sistema de coordenadas aquí. Entonces, al comienzo estuvo en una posición x0, en instante t igual 0. Después tiene una posición distinta. X es alguna función del tiempo. No sé cuál función, pero X de t. Y esto cuando está en instante t cualquiera. Si el objeto se mueve de tal manera que una cierta aceleración sea una cantidad constante, y si cuando parte su velocidad inicial, que es un vector, no importa, pero vamos a poner que tiene tamaño deseo. Si cuando parte tiene una velocidad inicial, y tiene un tamaño, rapidez, después puede tener otra. Ese b es distinto después, pero al principio tiene un valor inicial. Entonces, ¿qué tiene aquí uno? Uno tiene x0 para denotar posición inicial. B sub 0 para denotar rapidez inicial. X para denotar posición actual. A para denotar aceleración constante. T
¿Qué hay para denotar tiempo transcurrido? Entonces, es posible demostrar que la posición actual es igual a la posición inicial más el producto de la velocidad inicial por lo que indica el reloj en este momento. Y el valor de aceleración, si uno lo multiplica por un medio y por el tiempo transcurrido al cuadrado, le da una contribución extra. Y hay 4 términos: el de la izquierda, el primero, el segundo y el tercero. Este es una longitud, porque es una posición. Ese otro es una longitud sobre tiempo multiplicada por tiempo. Por lo tanto, es una longitud. El tercero es un número que no tiene dimensiones por una aceleración que es una longitud sobre tiempo al cuadrado multiplicada por tiempo al cuadrado. Por lo tanto, también es una longitud. Así que si a la izquierda tengo longitud, todos los términos tienen dimensiones de longitud y parece ser una fórmula válida para la física, y lo es. Lo es para el caso de aceleración constante. Entonces, así como su compañero dijo, sin más, dijo longitud, porque los vectores se cancelan, entonces uno tiene que desarrollar la habilidad de que esto se cancela con esto. Voy bien, mentalmente. No tiene que hacer el análisis para todos. Claro que el profesor de repente le puede decir, analice desde el punto de vista dimensional esta fórmula y allá lo hace aparatoso para el profesor. Lo hace paso a paso para el profesor, mostrarle al profesor, yo sé análisis dimensional. Me convence y yo le pongo un buen puntaje. ¿Sí? Sí, cierto. Mejor que te evalúo porque yo sé que él sabe. Pero la idea es ganar habilidad para uno, para ustedes mismos, analizar todo rápido. Entonces, esa es una expresión válida para la física. Esa de allí, quizás, veamos, si A sub 0 es una aceleración inicial, no sé, y B sub 0 es una rapidez inicial, veamos si eso da algo sano. Podemos revisar, ¿no? ¿Qué nos impide? Entonces, si X es posición pero está al cuadrado, si X sub 0 es posición inicial pero está al cuadrado, si A sub 0 es un valor de aceleración y B sub 0 es una rapidez inicial, no sé, a lo mejor no tiene que ser rapidez inicial porque es una rapidez distinta de tiempo, pero no importa. Veamos el desde el punto de vista dimensional de esta tarea. Esto sería longitud al cuadrado. Esto sería una longitud inicial, pero longitud. Por separado, ¿no? No vaya a separar. Y esto sería una aceleración, longitud sobre tiempo cuadrado, multiplicada por una rapidez, que es longitud sobre tiempo. Tenemos longitud al cuadrado sobre tiempo al cubo. Tiempo al cuadrado por tiempo. ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos mal, ¿no es cierto? Estamos. Se veía bonita, pero no satisface el principio. Ahí está, con un factor 2 no hace ninguna diferencia. ¿Cómo estamos? Ya. Entonces ahí tenemos un uso posible que es el chequeo de expresiones. Y uno también puede deducir cosas. Puede deducir cosas. Por ejemplo, cuando en tiempos de Newton, por ahí, por 1700, no sé qué fecha exactamente, ¿ya? Cuando vivió Newton se hizo famoso porque le presentaron un problema que era el problema del movimiento planetario. Y había unas leyes que se llamaban las leyes de Kepler. En Moodle hay unos documentos y hay unos videos y tienen que estudiarlos y verlos por su cuenta, que tienen que ver con la historia de la física. Tienen que verlos porque allí en uno de los videos, si lo pinchan, al pinchar el video, se lo van a animar, aparecen las leyes de Kepler.
Entonces el problema era en tiempos de Newton. El Sol, ¿no es cierto?, está en la ubicación y los planetas giran alrededor del Sol haciendo unas curvas que se llaman elipses, de las cuales ustedes van a estudiar en el mundo. Y hay planetas que hacen las elipses y planetas que hacen otras elipses. Pero todos hacen elipses en torno al Sol. La persona que se dio cuenta de eso fue un señor que se llama Kepler, algunos años antes que Newton, bastantes años antes que Newton. Este caballero Kepler era bien piti, fotobotellas eran terribles, ¿ya? Entonces él miraba la estrella y no veía ni una estrella. Había visto quizás en su juventud, pero después ya no veía ninguna. Pero este caballero trabajó con un astrónomo, Tycho Brahe, ¿ya? Creo que un holandés, no sé ni cómo se pronuncia, así me enseñaron que se pronunciaba. Y ese astrónomo en su época era el mejor astrónomo en su época. Tenía buena vista y además construía herramientas de buena calidad, entre madera, bronce, metales, qué sé yo, que compensaban las deformaciones con la temperatura, etc. Él era capaz de construir unos sextantes así de, qué sé yo, 3, 4, 5 metros. No tenían telescopio, no se había inventado el telescopio, eso viene como menos con Galileo bastante más tarde. Ellos a ojo desnudo miraban las estrellas y los mejores números de posiciones de estrellas los tenía el Tycho Brahe. Entonces Copérnico llegó con la idea de que había ciertas proporciones aritméticas, que los movimientos de los planetas tenían que poder describirse con una matemática exacta, así como tenía que caber dentro de un cubo una esfera y sobre la esfera otro cubo y qué sé yo, y tenía que haber una matemática maravillosa ahí para explicar los movimientos de los planetas. Pero cuando miró los números del Tycho Brahe, se dio cuenta de que le costó un montón de años, porque lo hacía a manito los cálculos. Se dio cuenta que no andaba. Entonces trató de corregir las cosas. Y en algún minuto descubrió que si él ponía los datos dentro de las fórmulas de las elipses, los círculos satisfacen fórmulas del tipo x cuadrado sobre radio al cuadrado más y cuadrado sobre radio al cuadrado igual 1. ¿Ya? Miren, longitud al cuadrado sobre longitud al cuadrado, adimensional. Longitud al cuadrado sobre longitud al cuadrado, adimensional. 1, adimensional. Es una buena fórmula en la física. Esa para los círculos. Las elipses, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Si a es una longitud y b una longitud, esto es una buena fórmula, porque longitud al cuadrado sobre longitud al cuadrado adimensional, longitud al cuadrado sobre longitud al cuadrado adimensional y el 1 adimensional. De hecho, esa fórmula, si uno pone un sistema de coordenadas, donde esto es x y esto es y, entonces este punto es una coordenada, este punto es una coordenada y eso satisfacen esta fórmula siempre que esta longitud sea a y esta otra longitud sea b. Se llaman los semiejes de la elipse. Entonces, ¿qué es lo que hizo Tycho Brahe? Puso los números en un plano y se dio cuenta que los planetas orbitaban en torno al Sol haciendo elipses. Y esa es su primera ley. Las órbitas de todos los planetas son elipses en torno al Sol. Y el Sol es el foco, es una posición especial dentro de la elipse. Ahí se lo va a enseñar Carlos Picarte, espero. El foco. Pero no solo descubrió eso, también descubrió que cuando un planeta se mueve y si pasa un mes, por ejemplo, agarra otra posición, ¿no es cierto? Y en su recorrido se va a un área. En invierno. En verano, cuando pasa un mes, va más rápido, está más cerca del Sol. ¿Ya? Va más rápido, es más corto el verano. Bueno, el verano no solamente estar cerca, también tiene que ver con la inclinación del planeta, pero principalmente con la inclinación del planeta. Pero si aquí pasa un mes, entonces aquí también hay un área. Si aquí en abril el área son cierta cantidad de kilómetros cuadrados, acá en septiembre
en un mes es la misma área que en abril. En un mismo tiempo recorre un área, en otro tiempo recorre otra área, pero las áreas son iguales. ¿Ya? Eso fue un descubrimiento importante, se llama rapidez anular. Es área dividida por tiempo. En cierto mes es lo mismo que el área dividida por tiempo en otro mes. Si los tiempos son meses, un mes aquí y un mes allá, las áreas tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, las áreas en una fecha prima son iguales a las áreas sobre los tiempos en otra fecha. Es una rapidez de área sobre tiempo, área sobre tiempo. Esa se conoce como la segunda ley de Kepler. Y encontró otra cosa fantástica, que es la siguiente. Porque esto es como un único planeta, pero un planeta con otro se relacionan de la siguiente manera. Cuando pasa un año, una vuelta de un planeta, de Tierra, para Marte pueden pasar otra cantidad distinta de años. El tiempo que le toma dar una vuelta a un planeta es distinto del tiempo que le toma dar una vuelta a otro planeta. Pero esos tiempos se relacionan con el tamaño el tiempo que le toma se relaciona con el tamaño del mismo modo que el tiempo que le toma a otro planeta se relaciona con este otro tamaño. ¿Ya? Y la manera en que se relaciona es lo siguiente. Llamemos periodo al tiempo de dar una vuelta. Periodo al tiempo de dar una vuelta. Vamos a terminar este análisis en la próxima clase, claramente. Pero y otros análisis más de esto. Yo lo voy a llamar P. P va a ser una abreviación de periodo. Y voy a llamar A al radio medio. Claro, porque ustedes se darán cuenta de que a veces la distancia del Sol es más grande y a veces es más corta. ¿Sí? Pero en promedio es A. Entonces voy a llamar A al radio medio. Radio medio de distancia al Sol. ¿Qué es lo que descubrió Kepler? Descubrió esto. Que el periodo al cuadrado para el planeta Tierra dividido por el radio medio de distancia al Sol elevada al cubo sobre el planeta Tierra es un número que tiene dimensiones. Porque acá tenemos tiempo y acá tenemos longitud. Tiempo al cuadrado sobre longitud al cuadrado, un número que tiene dimensiones. Pero es el mismo número para Júpiter. El periodo de Júpiter en dar una vuelta dividido por la distancia al Sol de Júpiter elevada al cubo, y es el mismo para Marte sobre la distancia al Sol que tiene Marte. Y para cada uno de los planetas. Todos cumplen con eso. Todos cumplen con que los periodos al cuadrado divididos por las distancias medias al Sol elevadas al cubo son el mismo número. ¿No? Esa se conoce como la tercera ley de Kepler. Y lo bonito es que esa tercera ley de Kepler, lo vamos a hacer como ejercicio, la próxima sesión, se puede obtener por análisis dimensional. Y él se pasó como 15 años para llegar a ella. Entre que descubrió lo primero, que era la elipse, entre que descubrió lo segundo, para llegar a otra conclusión le tomó como 15 años. Vaya a YouTube, busque la vida de Kepler. Es tortuosa la cosa. ¿Y por qué 15 años? Porque resulta que para poder observar ese planeta y volverlo a observar y medir, tenía que pasar suficiente tiempo como para que se diera cuenta de las diferencias. Entonces a veces tenían que esperar a que la Tierra estuviera en posición y para que Júpiter se hubiera movido un poco, la Tierra tenía que haber dado 3, 4 vueltas, 4 años. Y recién podían medir de nuevo y tener el dato. ¿Sí? Entonces se pasó una vida en eso.
Y nosotros con 5 minutos, 10 minutos, 15 quizás, de análisis dimensional podemos concluir lo mismo que él, con solo análisis dimensional. ¿Qué hora es? Ya, entonces la próxima sesión aplicamos el análisis dimensional para construir resultados como ese o fórmulas nuevas. Excelente. Sí.